Sean todos bienvenidos. Llegamos hoy a la 9ª parte de nuestra serie, donde estamos en la tercera sección viendo el tema del matrimonio. Y continuamos en la segunda parte de esta sección viendo las propiedades o las características del matrimonio. Todas estas verdades están implícitas desde la misma creación de Dios y por eso estamos estudiando las citas de Génesis capítulo 2, en especial versículos 18 al 25. En conjunto con la exposición que el apóstol Pablo da en el Nuevo Testamento en su carta a los Efesios en el capítulo 5. En estos maravillosos textos de la palabra de Dios estamos viendo que hay 4 características fundamentales que tiene el matrimonio desde la perspectiva de Dios. En primer lugar, complemento en Génesis 2, 18. En segundo lugar, unidad en Génesis 2, 21 al 23. En tercer lugar, autonomía y prioridad, versículo 24 del capítulo 2. Y en cuarto lugar, transparencia en Génesis 2, 25. En nuestro tema pasado vimos ampliamente la primera propiedad, el complemento. Y a modo de resumen tenemos que decir que tratándose del ser humano, Dios nos proyectó para vivir en pareja. El matrimonio es la intención de Dios tanto para el hombre como para la mujer. Y por eso dice él que no es bueno que el hombre esté solo. El hombre necesita de la mujer y la mujer necesita del hombre. Y aunque para Dios el hombre y la mujer son iguales en grado de importancia, Él ha determinado una estructura de funciones diferentes para cada uno dentro del matrimonio. Y por eso el hombre y la mujer tienen ambos el llamado de sojuzgar la tierra, señorearla, fructificar y llenarla, pero cada uno tiene roles diferentes dentro de ese llamado. El hombre es llamado a ser cabeza, y con eso estamos viendo que ser cabeza significa entregarse a su esposa y amarla de la misma manera como Cristo lo hizo por su iglesia. Y la mujer es llamada a ser ayuda idónea para su esposo en sometimiento y respeto a él. Es Dios quien establece este orden de subordinación desde la creación. Vemos que ejemplifica la misma relación perfecta de la familia divina. El Padre es la cabeza de Cristo, y Cristo es la cabeza del hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer. Y de la misma manera como Cristo se somete al Padre, el hombre se debe someter a Cristo y la mujer se debe someter a su esposo. Y desde el principio las cosas funcionaron bien y en armonía en el huerto del Edén hasta que ese orden fue alterado cuando Adán y Eva decidieron rebelarse contra Dios y salirse de su cuidado. Desde entonces solamente tenemos caos en nuestra humanidad. Pero gracias a nuestro gran Dios y a nuestro Señor Jesucristo, ese orden se restituye en Él, en Jesucristo. Y hoy vamos a continuar entonces con las demás propiedades que tenemos en Génesis capítulo 2, versículos 21 al 25. Sección 3. El matrimonio. Propiedades del matrimonio. Después de haber visto que el hombre y la mujer se complementan mutuamente, veremos ahora de qué manera se funden en una sola pieza para ser una sola carne. Segundo aspecto, la unidad. Versículos 21 al 23. El versículo 21 es claro en esta parte. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Asimismo, como en cualquier operación quirúrgica, es necesario que el paciente esté quieto, esté dormido. Así era necesario que Adán lo estuviera para que no interviniera en la creación de su mujer. Estimados varones, Dios no tuvo un consenso con el hombre para crear a la mujer. Él no le preguntó al hombre cómo era que quería a la mujer. Esta obra creativa de Dios es solamente del Señor y a Él es el único que hay que darle crédito por la mujer. Por eso, queridas damas, ustedes no necesitan ninguna clase de reforma estética para tener un estereotipo de mujer ideal. Lo que necesitan es una reforma de espíritu para ser más como Cristo en su carácter. Eso es lo que hace hermosas a las mujeres, así como lo dice el Proverbio 15:13, pues el corazón alegre embellece el rostro. El sueño profundo también es paz y tranquilidad. El cuidado de Adán y de todos sus asuntos estaba en las manos poderosas del Creador. Mientras que el hombre no conoció el pecado, Dios se encargó que tampoco sintieran dolor alguno, y aunque hoy en día sufrimos dolor por muchas cosas, Dios es misericordioso y se encarga de darnos el gozo, la paz y la tranquilidad que necesitamos para afrontar las pruebas y las dificultades de la vida, para afrontar esos momentos duros. Así que, aunque podemos elegir a nuestro cónyuge, esa sabia elección no estará motivada por el impulso dominante de las hormonas del hombre, sino por la calma y la paz que trae el descansar en el Señor, evitando así afanarnos en comprometernos con quien no debemos y fuera de tiempo. Versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre.
Aquí Dios estaba trayendo a la vida no solamente a otra criatura, sino a una nueva criatura, totalmente diferente del hombre y capaz de complementarse con el hombre. Tengamos en cuenta que Dios crea al ser humano de 4 formas diferentes. En primer lugar, a partir de la unión de un hombre y una mujer, así como todos nosotros hemos llegado a este mundo. En segundo lugar, sin la intervención del hombre ni la intervención de la mujer, así como sucedió con Adán, que fue tomado o formado del polvo de la tierra. En tercer lugar, a partir de un hombre y sin la intervención de la mujer, como en el caso de Eva, que fue formada a partir de una parte del hombre. Y en cuarto lugar, a partir de la mujer, sin la intervención del hombre, como sucedió en el caso de nuestro Señor Jesucristo, quien no tuvo simiente de hombre. Dios entonces había creado a todos los seres vivientes a partir de la tierra, pero la mujer es la única en todo este Génesis que es creada a partir de otro ser viviente. Alguien ha dicho que la mujer no fue tomada de la cabeza del hombre para que rigiera sobre el hombre, ni de sus pies para ser pisoteada, sino que fue tomada de su costado, igual al hombre, cerca del corazón del hombre para que fuera protegida y amada por el hombre. Si Adán fue polvo refinado, la mujer fue polvo doblemente refinado. Fue un paso más apartada de la tierra que lo que fue el hombre. Así, la mujer es totalmente dependiente de su esposo y no está completa sin él. Y de la misma manera, el hombre nunca estará del todo completo sin la mujer. Por eso son mutuamente complemento. Y es la voluntad de Dios que esto sea así. Como la mujer fue sacada del costado del hombre, ella está atada al hombre y está obligada a hacerle ayuda idónea al hombre. De la misma manera, el hombre necesita de su esposa y está obligado a amarla y a protegerla. Los dos seres hacen el todo completo y son la corona de la creación. Veamos la palabra hizo. Es el hebreo banah, que significa construir. Literalmente, Dios construyó a la mujer a partir de la costilla que había tomado del hombre. La mano que había moldeado el polvo de la tierra para formar el cuerpo del hombre, tomó una parte viviente del cuerpo del hombre y lo transformó en una mujer. Dios le da al hombre un ser creado a partir de su mismo tejido, a partir de su mismo ADN. Y Dios no hace esto de forma arbitraria, sino que lo hace con un propósito muy bien definido, apuntando al hecho y a la realidad de que la mujer es una parte misma del hombre. Por eso cuando Pablo nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 28, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, lo dice porque él está resaltando el enorme principio que Dios le reveló al hombre aquí en Génesis 2:22. Principio que hoy muchos hombres desconocen y pasan por alto. Adán, este ser es parte de ti. Queridos hombres que están casados, me gustaría que miraran a su esposa y pensaran en esto. Como la voz de Dios le dijo a Adán, piensen de la misma manera. Este ser es parte de ti. Y este propósito fue bien comprendido en toda la plenitud por el primer hombre. Fue bien entendido por Adán porque Adán se maravilla y exclama en el versículo 23, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y esta no fue una simple declaración de Adán. Fue una expresión de alabanza y de admiración hacia Dios. Adán estaba asombrado, anonadado, estaba perplejo por lo que Dios le había dado. ¡Wow, Señor! Esto es algo único. Es lo mejor que he visto. Es preciosa, es hermosa, es mi propia carne. Y de inmediato, Adán cumple con su función de autoridad y le da nombre a esa nueva creación que Dios le había traído ante él. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por esa razón es que el apóstol Pablo también nos dice a los varones en Efesios 5, 28 al 29, que el amor por nuestra esposa debe ser como el amor por uno mismo, sustentándolo y cuidándolo. Efesios 5, versículos 28 y 29 nos dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Recuerde que al hombre se le dio la tarea de labrar, y él no solo debía labrar el huerto del Edén, sino que también debía labrar, cultivar y proteger a su esposa para que ella también creciera y madurara. Eso es lo que involucra la tarea y el esfuerzo de sustentar. Si entendemos que nuestra esposa es nuestro mismo cuerpo, nuestra misma carne, parte de nosotros mismos, entonces la trataremos con cuidado, porque con ello estaremos cuidando de nosotros mismos también.
¿Crees que puede haber otro lenguaje más gráfico y más específico que el que está usando el apóstol Pablo para que entendamos que nuestra esposa es parte de nosotros? Adán lo entendió. Él entendió que la mujer es de igual valor que el hombre y de igual importancia para Dios, y eso es lo que lleva a decir en el versículo siguiente que al unirse el hombre con su esposa serán ambos una sola carne. En el matrimonio, bíblicamente, tu pareja es parte de tu vida en todos los sentidos y aspectos, en todas tus ideas, en todos tus intereses, en todos tus proyectos, en todos tus trabajos, en todos tus gustos, en todos tus pasatiempos, tus logros y en todo lo que haces. Al final del versículo 22, vemos que Dios oficia el primer matrimonio y le trae la mujer al hombre. Dios se la da a él, porque la mujer es para él y el hombre es para ella. Esta unidad que comienza con este pacto matrimonial no solo es para el deleite de Dios, sino que también es para el deleite de cada uno de los cónyuges. Como lo vimos en el tema de la necesidad del amor, siempre debemos depender en primer lugar del Señor como nuestra cisterna de agua de vida y no de nuestro cónyuge para ello. Si alguno no está saciado del Señor, si alguno no es un verdadero creyente, si alguno no tiene el agua de vida, si alguno no es un verdadero hijo de Dios del cual de su interior por medio del Espíritu corran ríos de agua viva, él nunca va a estar saciado con nada, nada de lo que le ofrezca al mundo y mucho menos con lo poco que el cónyuge le da. No obstante, en el matrimonio cristiano, dentro de creyentes, aún así somos llamados a darnos completamente a las necesidades de nuestra pareja. Por eso veamos aquí algunas cosas prácticas para la pareja en este punto. Veamos las necesidades del hombre. Dios diseñó al varón, al hombre, para ser cabeza, para ser el responsable de la dirección de su esposa y de su hogar. Y por eso Dios le va a pedir cuentas a él. Y por eso Dios le da a la mujer la orden de honrar y respetar a su esposo. Lo dice Efesios capítulo 5, versículo 22, Efesios 5, 24 y Efesios 5, 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Y en esa función de honrar y respetar a su marido es como la mujer llena la copa del deleite del hombre. El hombre tiene fundamentalmente dos necesidades importantes. La primera es la valoración de lo que es y de lo que hace como hombre, y la segunda es la necesidad de la sexualidad. Muchas personas consideran que la necesidad primaria del hombre es única y solamente sexual, y esto no es así. La necesidad de la sexualidad del hombre es solo puntual, y por eso esa necesidad es satisfecha eventualmente en un momento determinado, en un momento dado. De hecho, esa necesidad va menguando, va dejando de ser con el paso de los años. Pero la necesidad de ser honrado, valorado y respetado sí es permanente y es todos los días de su matrimonio. Eso es lo que le lleva al hombre a disfrutar mejor de la sexualidad con su pareja. No hay nada que el varón estime más de su esposa que el ser valorado por ella en su estima personal y en su trabajo. Como el varón se deleita con la hermosura que Dios le dio a la mujer, se deleita de la feminidad de la mujer, de cómo ella es, de cómo le ayuda, de cómo lo respeta, de cómo lo sigue, de cómo lo apoya, de cómo lo valora en sus habilidades, de cómo lo valora en sus trabajos y en sus logros, de cómo ella lo complementa, lo estima, lo potencia y lo estimula a hacer lo bueno y lo justo, de cómo ella lo hace sentir plenamente un varón completo y satisfecho. Por eso, la esposa debe cuidar de estar hermosa para su esposo, no para los otros hombres. Y hablo de hermosa no solamente a nivel físico, sino a nivel espiritual o a nivel emocional también, en su trato con él. Ella debe buscar ser siempre delicada, tierna y femenina para él. Eso lo dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 6. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Todo esto está en las manos de la mujer, querida esposa o querida novia. ¿Quieres agradar a tu esposo o a tu novio? Valórale sinceramente su ser, su masculinidad,
y la labor de su trabajo dentro de los parámetros y la ética moral cristiana. Dice el conocido refrán que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Y esto es muy cierto cuando una mujer potencia el alma y las virtudes de ese hombre. Pasemos ahora a mirar las necesidades de la mujer. Y obviamente aquí tendremos que prestar atención los varones. Dios diseñó a la mujer para ser ayuda idónea para el hombre. Y por eso Dios le da al hombre la orden de amar y de cuidar a su esposa como a sí mismo. Efesios 5:33, la primera parte. Y en esa función de amar y de cuidar a su esposa es que llena la copa del deleite de ella. La mujer tiene fundamentalmente dos necesidades importantes. En primer lugar, ser escuchada o atendida. Y en segundo lugar, ser tratada con delicadeza, ser valorada. Mientras que el hombre es conquistado por los ojos, la mujer es conquistada por el oído, por medio de las palabras y el trato educado con ella. La sexualidad no es la necesidad primaria para la mujer. Esta es menos intensa para ella que lo que es para el hombre, pero también es puntual. Por eso se suple eventualmente en un momento determinado. Pero la comunicación significativa y el ser tratada con cariño, con ternura y consideración, eso sí es permanente. Y eso sí es todos los días de su matrimonio. Eso es lo que llena la copa de su deleite y es lo que también le lleva luego a disfrutar mejor de la sexualidad con su cónyuge. No hay nada que la mujer estime más de su esposo que ser amada y valorada por él. Lo más importante para la mujer es cómo la trata el hombre, cómo la busca, cómo la conquista, cómo le habla y cómo la escucha, cómo la mima, la respeta, la guía, la cuida y la protege, cómo la trata como una reina y le da romance. El tan perdido romance, queridos varones. Ella se fija en los gestos, en los detalles y en las palabras delicadas, tiernas y románticas del hombre, en su madurez, en su seguridad para tomar decisiones firmes y sabias, porque él fue creado para eso, para darle protección y fortaleza a ella. Lo dice también el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tal vez ahí estaría la respuesta de por qué muchas de nuestras oraciones no son escuchadas. ¿No le parece, querido varón? Dios creó al varón con la capacidad para crear poesía para la mujer, porque esa es la copa que debe llenar el hombre. Apreciado varón, a ellas no les importa que nosotros seamos cursis. Por eso, haz uso del poder de la palabra romántica, de los detalles y del trato delicado con ella para conquistarla todos los días. A lo largo de la historia hemos visto cómo muchos hombres han compuesto creativamente poemas y canciones que llegan al corazón de la mujer. Pero como el pecado también ha contaminado esa área, como cristianos debemos cuidar también de lo que escuchamos y dedicamos a nuestra esposa. Debemos acudir más bien a una guía romántica pura del amor de Dios y esa se encuentra en las Escrituras. Esa se encuentra en el Cantar de los Cantares de Salomón. Ahí es donde todo esposo cristiano tiene un modelo del romance bíblico y del amor eros para su esposa que Dios sí aprueba. ¿Cuántos jóvenes conocen este libro para buscar la inspiración divina de lo que es el amor de pareja? ¿Cuántos poemas y cuántas canciones de amor tan diferentes a las del mundo saldrían de estas páginas? ¿Y cuántos matrimonios cristianos han leído juntos el Cantar de los Cantares? Muchas relaciones se restaurarían si se amara con más romance. Es por eso que el esposo debe buscar siempre ser detallista con su esposa, decorar su corazón con halagos que le den valor a ella y que levanten su espíritu. El deleite y la satisfacción del hombre que sabe amar también está en conquistar a su esposa cada día. Dale flores, dale cartas o pequeños detalles de lo que sabes que a ella le gusta. No necesariamente detalles costosos, sino más bien originales y llenos de ingenio. Sé detallista, sé atento con lo que ellas hacen. No busques darle algo para que adorne la sala de su casa, sino más bien algo para que adorne la sala de su corazón. Más importante que decorar su casa es decorar su corazón, porque ¿qué sentido tendría tener una mansión hermosa con todo lo necesario si no tienes el corazón de tu amada? Apreciado varón, apreciado esposo, apreciado novio, ¿quieres agradar a tu esposa o a tu novia? Dios la diseñó a ella para ser amada. Por eso, ámala con dulce ternura y cuídala con delicadeza, dedicando toda tu vida para servirla y llevarla al crecimiento y a la madurez. Esa función es lo que llena la copa del deleite de su esposa dentro de los parámetros y la ética moral cristiana.
Si esa mujer que tú tienes es una verdadera hija de Dios, entonces lo que tienes es a Dios como tu suegro. Así que mira bien cómo la tratas a ella. Esto nos muestra lo fuerte del vínculo del matrimonio para Dios y por qué éste no puede ser quebrantado por ninguna causa por el divorcio. El divorcio trae tanto dolor a la pareja porque se invierte mucho tiempo y mucha vida para conocer, para conquistar y para unirse a esa otra persona. Y con el pasar del tiempo, todo lo que sucede en la pareja, cosas buenas y cosas malas, pruebas, dificultades y alegrías, absolutamente todo, hace que se fundan en una sola pieza con cada día que pasa. Y cuando hay una separación, se arrancan dos piezas que están fundidas y cada una se lleva una parte del otro. Aún hasta los hijos son una muestra de esa unión, porque ellos traen consigo las características del padre y de la madre de forma física y hasta temperamental. Los hijos siempre traen algo de los padres y ellos son el reflejo de esa unidad. Pero también hay muchos que se casan y no se unen. Pueden llegar a tener una ceremonia y llegar a firmar un acuerdo delante de un juez y delante de testigos, pero pasan su vida sin ninguna clase de unidad con su cónyuge. Y otros se casan esperando seguir actuando o viviendo como solteros, tanto hombres como mujeres. Y por eso cuando se disgustan entre sí, lo primero que hacen es pensar el uno al otro reclamarse su propio espacio. Y no es que los cónyuges no puedan tener un espacio personal. Todo verdadero hijo de Dios debe tener prioritariamente un tiempo de intimidad personal con el Señor y también un tiempo para relacionarse con otros. El hombre puede un día estar tal vez con sus amigos, quedar con ellos para jugar a los bolos, y así también la esposa puede un día encontrarse con sus amigas para tomar el té y charlar. Pero aún en estas cosas siempre está abiertamente involucrado el cónyuge. Nuestro tiempo para socializar con otros es muy importante, pero no más importante que nuestro tiempo con nuestro cónyuge, y por eso esas otras relaciones fuera del matrimonio no deben desvincularnos de forma irresponsable de nuestras prioridades en el hogar y el matrimonio. Todo eso fue creado por Dios para el cumplimiento del segundo propósito, la unidad y el deleite mutuo de los cónyuges. Hay deleite en ambos, tanto en recibir de lo que nos dan como en dar de lo que se tiene. Veamos ahora la tercera propiedad, autonomía y prioridad, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Para que el hombre llegue a unirse a su mujer y sea con ella una sola carne, es necesario que el hombre deje a su padre y a su madre. En vista de lo significativo de la unión matrimonial, esta toma primacía y prevalencia sobre sus propios padres. La palabra dejará en el original debemos verla desde los dos ángulos. Esta no nos habla de abandono total de los hijos hacia los padres, ni tampoco del abandono total de los padres hacia los hijos. Si los padres no dejamos a los hijos irse en su debido tiempo, estaremos dañando el rol del nuevo esposo y también de la nueva esposa. Hay madres que no dejan a sus hijos ser hombres porque ellas siguen siendo las ayudas idóneas de sus hijos. Y eso no solo es dañino para ellos como varones en su nuevo rol como hombres, sino también para el rol de la nueva esposa. Los padres siempre pueden aconsejar y estar pendientes para ayudar a sus hijos en todo momento, pero deben respetar la independencia de sus hijos cuando se casan y deben dejar que ellos tomen sus propias decisiones y asuman sus responsabilidades. Que el varón tome las riendas de su hogar con responsabilidad y que la hija se someta a su esposo y lo apoye y lo ame para que ese nuevo hogar marche correctamente ante los ojos de Dios. Eso es autonomía. En el matrimonio también la pareja adquiere una nueva obligación de responsabilidad y eso es prioridad. Los hijos deben someterse a sus padres en el hogar y deben obedecerlos en todo. Lo dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 1. Esa es su prioridad mientras viven bajo el techo de sus padres. Y por eso también es necesario que los hijos reciban el consentimiento y la aprobación de sus padres en lo que respecta al matrimonio. Porque luego cuando se casan, su prioridad estará en responder a su cónyuge. Esto no quiere decir que ya no van a honrar, a respetar o a obedecer a sus padres o van a dejar de preocuparse por ellos, sino que al entrar en el matrimonio la prioridad cambia y primero deben responder por su hogar. Significa que después de Dios, su cónyuge es la persona más importante que se tiene. Eso lo debe sentir la esposa, que ella es la persona más importante para su esposo. Y eso también lo tiene que sentir el esposo, que él es la persona más importante para su esposa. Porque el hombre es una sola carne con su esposa, no con sus padres. Y es una sola carne con su esposa, no con sus hijos. De hecho, los hijos también algún día se irán del hogar y cuando lo hagan, lo único con lo que nos quedaremos es con nuestro cónyuge hasta que el Señor lo determine.
Es apreciable el amor que muchos padres y muchas madres tienen por sus hijos, pero debemos poner todo en su lugar. El amor y el cariño de un hijo nunca debe reemplazar el amor y el cariño de un cónyuge. Por eso, aprecia a esa persona con la que eres una sola carne y pídele a Dios que refresque tu lealtad, tu fidelidad, tu servicio y tu deseo por amarlo o por amarla, para que cuando los hijos se vayan, se sustenten y se fortalezcan mutuamente hasta que la muerte los separe. Pero además tenemos una propiedad más, y esa está en el versículo 25. Transparencia, en cuarto lugar. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esta desnudez era una prueba de la pureza y la inocencia del estado en el que fueron creados nuestros primeros padres. Ellos no tenían motivos para estar avergonzados porque no conocían la vergüenza. Y no conocían la vergüenza porque no tenían pecado en sus conciencias. La desnudez nos habla del estado emocional que había en el primer matrimonio antes de la entrada del pecado. Total transparencia, nada que esconder y por lo tanto ningún miedo, ningún temor y ninguna vergüenza. Ese es el estado del matrimonio previo a la entrada del pecado. Y ese es el estado del matrimonio que se ha perdido después del pecado. Y es el estado del matrimonio al que Cristo nos quiere llevar hoy con nuestros cónyuges cuando ambos son convertidos por la verdad del Evangelio, que conocen al Señor Jesucristo y se comprometen a vivir desnudos. Es decir, a vivir de forma leal en una relación transparente, sin nada que ocultar, sin nada que esconder, no llevando una doble vida, y mostrándose tal como son, con todo lo que tienen, con sus defectos, con sus virtudes y con sus cualidades. Por eso es que Dios nos da las instrucciones que nos da. Y si nosotros queremos que el matrimonio llegue a ser como lo que Dios nos dice, entonces es ahí donde debemos aspirar, es donde debemos apuntar. Como algo práctico, podemos ver el matrimonio como nuestras manos cuando son entrelazadas. Cada mano representa a un cónyuge. Los dedos representan sus virtudes, sus habilidades, sus cualidades, y los espacios entre los dedos representan sus defectos o sus debilidades. Cuando se entrelazan las dos manos, juntas forman un cuerpo, donde las virtudes de uno encajan con las debilidades o los defectos del otro cónyuge. Todo lo que hay en un matrimonio es de ambos. Las cosas materiales, el dinero, aunque uno de los dos gane más que el otro, los amigos, los planes, las metas, los proyectos, así como también los problemas, las pruebas, las enfermedades, las tragedias, las fallas, las deudas y las caídas, todo es de ambos. Ya no son más dos. Han dejado de ser dos para ser uno y para ser transparentes en todo. Hasta la contraseña de nuestros teléfonos móviles debe ser revelada para ellos y para ellas. Aquí no puedes alegar, ese es mi espacio. ¿Cuál espacio? ¿Es que acaso qué es lo que escondes? ¿Qué es lo que no quieres que tu pareja vea? Cuando la semilla de la desconfianza entra en la esfera de la relación, se afecta todo lo demás. Mantener a tu pareja fuera de un área o de un espacio específico de tu vida no es transparencia y por el contrario es pecado. Aunque algunas cosas sí quedan fuera, como el caso de la confidencialidad en la consejería bíblica de los pastores, o en un trabajo estricto que demande que alguno de los cónyuges no pueda revelar secretos del trabajo. En el matrimonio, entonces, generalmente en el matrimonio cristiano no existen secretos, ni una doble vida. El matrimonio bíblico es una relación transparente y leal, donde la pareja tiene la libertad para expresarse abiertamente de lo que son, de lo que piensan, de lo que sienten, de lo que quieren y de lo que desean. Me llamó mucho la atención un enunciado que vi en internet y dice: ¿sabías que uno de los principios de la mafia italiana es que nunca debes traicionar a tu esposa? Porque si eres capaz de traicionar a quien confía en cerrar los ojos para dormir a tu lado, entonces no eres digno de la confianza de nadie. Es una pena que esta sea una normativa para la mafia y no que sea una normativa para el creyente. Porque a eso es a lo que el Señor nos llama a apuntar en el matrimonio, a la realidad de ser transparentes como Cristo y su iglesia lo son. Cristo conoce a su iglesia y por eso la limpia y se la presenta a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, dice Efesios 5:27. La lealtad es lo que trae seguridad al matrimonio y la falta de esta virtud es lo que lleva a que muchos matrimonios se deterioren, se sequen y con ellos se fracturen. Hoy todos queremos que los demás nos jueguen limpio, pero la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a jugarle limpio a nuestro cónyuge, quien comparte nuestra vida y quien es una sola carne con nosotros hasta que la muerte nos separe? Pablo nos dice en Efesios 5:32, grande es este misterio, porque estas son verdades demasiado grandes para todos y más aún en medio de una sociedad tan corrupta como la que tenemos.
donde la unión matrimonial es despreciada, pero ahí es a donde el verdadero Hijo de Dios debe dirigirse, es a donde debe apuntar, y ahí es donde debemos aspirar si queremos disfrutar de un buen matrimonio. A sentirme tan unido con mi esposa que yo sé que ella es parte de mí. El matrimonio es para el deleite de Dios porque refleja el gobierno universal de Dios y refleja la hermosa relación que existe entre Cristo y su iglesia. Pero el matrimonio también es para nuestro deleite. Así que la primera condición que un matrimonio bíblico debe cumplir, si es que va a vivir lo que Dios quiere que viva y va a reflejar lo que Dios quiere que refleje, es que ambos, tanto el hombre como la mujer, comprendan que el matrimonio es, primero, una relación complementaria, porque el hombre y la mujer se complementan mutuamente, ya que se necesitan mutuamente. Segundo, es una relación de unidad, la mujer es parte del hombre y el hombre es parte de la mujer. Tercero, es una relación de autonomía, porque es una nueva relación independiente de los padres, y es una relación de prioridad, porque la pareja adquiere una nueva obligación de responsabilidad con su cónyuge. Y cuarto, es una relación de transparencia, porque los cónyuges se comprometen a vivir desnudos, de forma leal, en una relación transparente, sin nada que ocultar, tal como son con sus defectos y virtudes, sabiendo que las virtudes de uno cubrirán los defectos del otro. Y que juntos, en el mismo yugo, entregados a Cristo, se comprometerán a reflejar la gloriosa relación que tiene Cristo con su iglesia. Una vez más debemos preguntarnos, ¿qué tan fiel es mi matrimonio a este real compromiso de Cristo y de su iglesia? Mis amados hermanos, oremos al Señor y pidámosle humildemente que en su misericordia nos ayude a vivir estos principios de su palabra en nuestra propia vida, para tener matrimonios que glorifiquen el nombre de Dios. Que a Él sea la honra y la gloria por todos los siglos.